Hola amigos, bienvenidos a este video. El día de hoy aprenderemos a hacer un cuadro comparativo. Lo primero que tendremos que hacer es abrir nuestro archivo Word. Nos iremos a disposición y elegiremos orientación. Seleccionaremos horizontal. Una vez que tenemos nuestra hoja de manera horizontal, nos dirigiremos a insertar. De ahí a formas. Y en formas utilizaremos el rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos a dibujar un rectángulo más o menos de esta forma. Una vez que lo tenemos listo, yo colocaré solamente 3 figuras. Tú podrás colocar las que creas necesarias. Para estas 3 figuras les daré un tamaño de 8.97 y una altura de 17.12. Ese será el tamaño de nuestra figura. Ahora habrá que generar unos clones. Recuerda, con la tecla control oprimida lo colocaremos. Ya que los tenemos seleccionados, ahora vamos a alinearlos. Para esto habrá que seleccionar cada figura manteniendo control presionado y de ahí nos iremos a la opción de alinear en la zona de formato. Elegimos alinear y buscaremos la que diga alinear al medio. De esta forma se alinearán nuestras figuras y quedará más fácil trabajar con ellas. Una vez que tenemos nuestras 3 figuras, ahora vamos a dar clic afuera y vamos a insertar una cuarta. Será otro rectángulo con esquinas redondeadas, pero en esta ocasión irá de forma horizontal, como lo estoy realizando en el video. Vamos a este punto amarillo y lo redondearemos un poquito. Ahora seleccionaremos todas nuestras figuras. Recuerda mantener Shift oprimido para seleccionarlas todas y daremos clic derecho. De ahí nos iremos a la opción agrupar y seleccionaremos agrupar. Ahora daremos clic derecho y nos iremos a formato de objeto. Elegiremos el bote de pintura y nos vamos a dirigir a relleno con imagen. En este caso me ha aparecido esta imagen porque yo ya la tengo guardada en mis archivos, como pueden ver aquí, por lo cual les recomiendo que ustedes descarguen primero la imagen que van a colocar. Una vez que tenemos nuestra imagen colocada, vamos a colocar nuestro título. En este caso nos iremos a insertar y ahí elegiremos cuadro de texto. Elegiremos dibujar cuadro de texto y lo dibujaremos en la parte superior. Vamos a poner como título. Ustedes pueden colocar el título que deseen. Yo voy a colocar el título de cuadro comparativo. Pero si su trabajo es de cualquier otra cosa, ustedes pueden elegir el título que ustedes quieran. En este caso lo dejaré de ese tamaño y vamos a elegir la fuente. Voy a elegir Calamity Joe por si a alguien le interesa. Vamos a centrar y elegiremos formato. En relleno de forma le vamos a poner sin relleno y en el color de la letra un color azul. Como puedes ver, se pierde un poco en el dibujo o en el color de atrás. Para eso vamos a elegir el contorno de texto y le vamos a colocar el negro. Si quieres hacerlo más grueso, solamente habrá que ir a grosor y elegir uno más grueso. Bueno, ya teniendo nuestro título, ahora vamos a hacer las secciones que corresponderán a nuestro cuadro comparativo. Para eso iremos a insertar, elegiremos forma y vamos a elegir la forma del rectángulo. Lo vamos a colocar a lo largo. Ya que lo hemos dibujado, vamos a ir a la zona de formato y aquí le daremos un tamaño de 0.2 y daremos enter. Ya que lo tenemos ahí, elegiremos relleno de forma
En este caso elegiremos el negro, porque al final tendremos nuestro fondo negro, y lo único que nos quedará será clonar Ahora nos vamos a dirigir a insertar y vamos a insertar un cuadro de texto. Vamos a dibujar cuadro de texto y lo colocamos aquí. Aquí voy a colocar imagen y voy a dejar este tipo de texto que es Calamity Joe, por si a alguien le interesa. Lo dejaremos en tamaño 36 y lo vamos a centrar. Muy bien, ya que tenemos nuestro letrero, recuerda que con la tecla control oprimida puedes clonarlos y vas a ir generando cada uno de los cuadros de texto para ahorrarte tu trabajo tanto en esta zona como en esta zona, dependiendo de los que te vayas a necesitar. Vamos a hacerlo rápido y te recomiendo mantener o tener ya tus textos preparados para que el trabajo sea más rápido y no tardes tanto. Vamos a hacerlo de manera rápida. Muy bien, como puedes ver, yo ya tenía preparado mis textos, solamente los he colocado y es momento solamente de acomodarlos. Te mostraré en un momento cómo hacer este tipo de fondo blanco. Para esto vamos a poner ahorita el color a esta letra para que veas cómo lo hago. Será igual de esta forma para las siguientes. Bueno, seleccionamos nuestras letras y nos iremos a inicio, o también puede ser en formato. En formato lo encuentras en esta zona. Voy a elegir un color distinto. En este caso voy a elegir el rosa y ya lo tengo. Recuerda que para que no se pierda vamos a seleccionarlo y le vamos a dar un borde de color negro. Ahora, para que desaparezca la imagen en blanco que está atrás, seleccionamos, nos vamos a relleno de forma y elegiremos sin relleno, y en contorno de forma elegiremos sin contorno para que quede igual que las demás. Solamente restará acomodarla y listo. Para poder tener un fondo como este, solamente habrá que seleccionar el cuadro de texto, dar clic derecho, nos iremos a formato, al bote de pintura y elegiremos relleno sólido. Ahí podemos elegir el color, en este caso yo elegí el blanco, pero si eliges otro podrás configurarlo en verde, negro, el rosa, amarillo, el color que tú quieras. Yo lo he elegido en blanco, solamente hay que dar transparencia. Si damos al 100% desaparece, y si le damos al 0% se hace blanco. Entonces nosotros vamos a elegir un 44% de transparencia para que resalte un poco las letras. Entonces con esto prácticamente casi hemos finalizado, solamente nos resta agregar imágenes. Yo ya las tengo preparadas, pero te mostraré cómo hacerlo para que tú puedas colocar las imágenes necesarias. Abriremos una página de internet y en este caso voy a poner un gato bebé o un gato pequeño. Vamos a ir a imágenes y tú puedes elegir la imagen que más te guste a ti. En este caso yo ya las tengo, pero vamos a elegir esta de aquí. Damos clic derecho y nos vamos a ir a la opción de copiar imagen. Regresamos a nuestro Word y solamente daremos control V. La imagen quedará por la parte de atrás. Hay que seleccionarla, dar clic derecho y en ajustar texto nos iremos a elegir delante del texto. Ya que la tenemos ahí, daremos doble clic y quitaremos el fondo. Recuerda, con el más puedes recuperar las zonas que se han perdido. Hagámoslo rápido. Ya que tenemos nuestra imagen seleccionada, daremos la palomita. Ahora solamente la seleccionaremos, la haremos pequeña y la colocaremos en su posición. Eso igual con la imagen de la otra cosa o el otro objeto que vayas a comparar. Entonces,
prácticamente hemos finalizado nuestro trabajo. Aquí estamos haciendo una comparación de el gato y el perro en algunos aspectos, obviamente son más, pero en algunos aspectos. Si ves aquí el título aparece con un recuadro, vamos a quitarlo, seleccionamos, nos vamos a formato, contorno de forma y sin contorno. Por último nos restará solamente ir a diseño y en color de página elegiremos el negro. Esto es para hacer contraste y que quede de la mejor forma posible. Muy bien amigos, hemos terminado este video, espero que les haya gustado. Si te ha servido, por favor compártelo con tus compañeros de clase, o si eres docente, compártelo con tus compañeros docentes para que se les facilite un poco más su labor a distancia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.